Aleluya, gloria a Dios. Muy buenas tardes, queridos amigos. Este es el pastor Lázaro González de la iglesia Agua de Vida. Y bueno, en esta tarde vamos a traer otro poderoso estudio de la palabra del Señor. Y vamos a titularlo, o lo he titulado, Sanidad Divina. Y bueno, vamos a estar mostrando en el día de hoy el por qué se hicieron en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, y aún en medio de la predicación de los apóstoles para aquel pueblo judío, escuche bien, para el pueblo judío, en tiempo de la iglesia primitiva. O sea, ya estaba fundada la iglesia, pero ¿qué pasaba? Bueno, cuando usted se lee allí el libro de los Hechos, usted va a notar, usted va a ver que los apóstoles seguían yendo allí a la sinagoga de los judíos. ¿Para qué? ¿Con qué motivo? Bueno, el problema es que ese fue el mandato del Señor para con sus apóstoles. Allí en Mateo capítulo 10, versículo 5, lo vamos a leer un poco más adelante. Pero eso fue lo que Dios les mandó a ellos. Ir a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a predicarle el evangelio. Vayan a ellos primero. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. A pesar de que ya había sido, como ya dije, instituida la iglesia, todavía ellos seguían ganándose a través del evangelio de Jesús y de todos estos milagros y sanidades, como vamos a ver en el día de hoy, a ese pueblo. O sea, a Dios le plació que así fuera para con ese pueblo. Pero encima de que a Dios le plació, habían dos razones muy poderosas por las cuales estos milagros y estas sanidades estaban vigentes en ese momento. Por eso es que usted va a ver en los evangelios y en el libro de los Hechos todas estas manifestaciones del Espíritu a través de los apóstoles con diversos milagros y sanidades de todo tipo. Pero vuelvo y repito, había un propósito en ese momento, el cual no lo hay en este tiempo ahora. Te lo voy a demostrar a través de la palabra de Dios. Yo sé que esto va en contra, como dije ya, de todo lo que se enseña. Pero déjeme decirle, hoy yo le voy a mostrar a usted de que todas estas predicaciones y a veces manipulaciones de todos estos hermanos y otros que no son hermanos. Hoy en día todo el mundo quiere ser pastor. Hay muchos allí asalariados, como le llamo yo, que se han aprendido un poco la Biblia y entonces viven de los que no tienen conocimiento. Por eso es que el Señor dijo, mi pueblo perece en aquel tiempo. Bueno, pereció aquel pueblo, pero digo yo, hoy en día, este pueblo, la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, muchos de ellos están pereciendo porque le falta conocimiento. Y viene cualquiera por allá y le dice 4 o 5 cosas, le mete 4 o 5 gritos, y entonces ellos dicen, bueno, este sí viene de parte de Dios, este tiene tremenda unción, etcétera, etcétera. Pero mire, querido hermano, escuche aquí, porque a través de este estudio usted va a saber identificar dónde está el error. Y no solamente eso, sino que usted, si está jugando a la iglesia, si usted ha venido a Jesús por los panes y los peces, déjeme decirle que usted tiene un gran problema. Un gran problema porque el día que venga Jesús, mire, Jesús conoce su corazón. Jesús conoce si usted vino a Él por un interés para que le resolvieran su problema. Bueno, vamos a empezar. Escuche aquí. Ya le dije, existían dos motivos muy poderosos por el cual se hicieron todos estos milagros en el tiempo de Jesús. Número 1, para mostrar que Jesús era el Hijo de Dios y no el hijo de José y María. Porque ese es el problema que tenía Jesús con esta gente allá, con estos fariseos, con estos judíos que no creyeron nunca que Jesús era su Mesías. Pues entonces
cuando Jesús se va, pues tiene que darle la autoridad. Y no solamente la autoridad, le dio allí el Espíritu Santo para que ellos pudieran hacer las señales y milagros que hicieron. Para que esta gente supieran de que no solamente Jesús era el Hijo de Dios, sino que estos apóstoles que habían sido dejados de parte de Jesús, pues tenían la autoridad, venían de parte de Jesús, tenían al mismo Dios dentro de ellos. Porque de qué otra manera ellos podían hacer los milagros y las sanidades que hacían. Estos milagros lo que daban testimonio de que los apóstoles habían sido dejados por Jesús para continuar su ministerio. Y número 2, como dice aquí el pasaje que vamos a leer, búsquese un momento allí, Juan 20:30, para que usted vea el segundo motivo. Los únicos que hicieron milagros fueron los apóstoles y aquellos que ellos le daban la autoridad para que los ayudaran en el ministerio, como fue el caso de Felipe. Pero no vemos a la iglesia haciendo milagros. No, ni tampoco a ellos mandándole a que lo hagan. No, no lo vas a encontrar. Pastor, pero es que el problema es que el Señor Jesús allí en Marcos 16 le dio autoridad a la iglesia, a nosotros la iglesia, pastor, para que hiciéramos milagros y sanidades, etcétera, etcétera. Bueno, ya vamos a llegar ahí, no se adelante. Escuche aquí. Mire lo que dice aquí Juan 20, para que usted conozca la segunda razón por cuál se hicieron estas cosas allá. Escuche allá. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese fue el único motivo por el cual se hicieron los milagros en aquel tiempo, para Dios salvar a aquel pueblo judío. A él le plació que así fuera en aquel tiempo. Escucha, no era ni es el propósito de Dios traerle sanidad a nadie, sino la vida eterna. Ahora, lo otro es que usted tiene que entender que Dios hizo dos pactos y que el operandus de Dios, como Dios funcionaba allá, no es como Dios funciona aquí ahora para con la iglesia hoy en día. Y digo hoy en día porque estas señales, como ya dije, estaban vigentes aún en el comienzo de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Bueno, porque Dios todavía seguía salvando a muchos de aquel pueblo. Entienda. Ahora, el problema es de que en el tiempo de los apóstoles, en la iglesia primitiva, de qué manera ellos iban a predicarle a los judíos que estaban en aquella sinagoga. Hágase la pregunta y trate de contestársela. Bueno, mire, en aquel tiempo no existía la Biblia. Escuche bien. Entonces, cuando los apóstoles iban a ganarse a esta gente, pues entonces la mayoría de ellos creyeron a través de las señales que los apóstoles hacían, a través de los milagros que ellos hacían. Pero una vez que se completa el canon del Nuevo Testamento, ese conjunto de libros del Nuevo Testamento, entonces ya la iglesia tuvimos en nuestras manos todo el consejo de Dios. A partir de ese momento, el que quisiera salvarse, escuche, ya sea judío o ya sea gentil, pues tenía que pasar a través del Evangelio. Una vez que la Biblia se completa
que Juan escribe el último libro, la profecía de Juan del libro de Apocalipsis, pues entonces ya cesan las señales, ya cesan los milagros. Y no estamos diciendo con eso de que Dios no pueda hacer un milagro hoy. Escuche bien aquí. Pastor, es que el Señor me sanó de cáncer. Mire, hermano, gloria a Dios, porque el único que sana es Dios. Y vuelvo y repito, a partir de ese momento, el que quisiera salvarse tenía que oír el evangelio. No se iba a salvar por ninguna señal. Ya eso había caducado. Porque precisamente por eso era que estaban presentes las señales. Porque no existía la Biblia. Pero era para ellos. Esas señales eran para ellos, no para la iglesia. Escuche bien. El libro de los Hechos es un libro de historia. O sea que narra lo que pasó y nada más. Hoy nadie se va a salvar porque usted le presente un milagro. Y si lo hace, por eso es que están llenas las congregaciones de personas que no han nacido de nuevo. Son religiosos. Porque le estás presentando un evangelio diferente. Porque, querido hermano, dígame una cosa. Dígame la verdad. ¿Por qué usted hace tanto hincapié en los milagros, querido pastor? Bueno, mire, número uno, para atraer a la mayor cantidad de personas y llenar su congregación. Escuche bien. Otra, para ser famoso. Sí, porque una vez que usted ponga el anuncio ese que usted pone allí, ven aquí que Dios está haciendo milagros en esta iglesia. Pues entonces, esas personas ya no van a confiar en Dios, sino en ti. Vamos a decir de que Dios le iba a resolver el problema a esa persona como quiera, porque no negamos las bendiciones de Dios. Pero da la casualidad que oyó tu anuncio y fue allí. Bueno, pues entonces esta persona, como cuando estaba en el mundo, ¿por qué iba al brujo? ¿Y por qué venía y decía, el brujo me dijo toda mi vida? ¡Wow! Ese sí es bueno. Óigame, ¿qué clase de ignorancia? Tú no sabes que Dios es el que hace los milagros. Y Dios es omnisciente, omnipresente. Escucha. Dios está en todos los lugares a la misma vez. Tú no tienes que decir, ven aquí a mi iglesia, que aquí Dios está haciendo milagros. Bueno, y no la hacen la otra. Escucha bien, porque a veces somos manipuladores. No, pastor, es que como ya le dije, Dios nos dejó a nosotros, la iglesia, el hacer las señales y hacer todos estos milagros. Vamos allí. Muévase un momento conmigo allí. Marcos 16. Versículo 15. Vamos a estudiar hoy y aprender a trazar bien las escrituras. A no coger un pasaje como este que vamos a leer para hacer una doctrina y decir, ah, pastor, el problema es que Dios le dejó a la iglesia el hacer milagros y el hacer sanidades, pastor. Bueno, dice el versículo 15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Antes de continuar, déjeme decirle que cuando dice aquí, y les dijo, el que les dijo fue Jesús. Ahora, ¿a quién se lo dijo? Vamos a ir por partes para que usted aprenda, porque yo quiero que usted aprenda a no ser engañado. Bueno, pues Jesús, cuando usted estudia aquí el contexto inmediato, ¿cuál es el contexto inmediato, pastor? Lo que está antes y después, en este caso, del versículo 15. Usted tiene que estudiar la Biblia dentro de su contexto, porque de lo contrario, usted va a hacer una doctrina errada, errónea, mala, como esta, de que Dios está hablando aquí con la iglesia y le está diciendo que ella
es la que va a hacer todos los milagros y todas las sanidades, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que usted ve a muchos hermanos y pastores y pastoras que se aferran a este pasaje y tú los ves que ellos oran y oran y oran y oran y nada pasa. Entonces después tienen que decir allí, inventar. No, es porque no tenía fe. Inventar no sé cuántas cosas. O es que estás en pecado. Óyeme, en el tiempo de Jesús, los milagros eran instantáneos. No habían excusas. Pero mira, nuevamente, Marcos 16:15 no está hablando con la iglesia. Está hablando con los apóstoles. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí es donde viene el problema, en el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y bueno, el 18 dice allí que harán milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Por eso es que tú ves muchos hermanos hoy poniendo las manos y declarando y decretando, te declaro sano en el nombre de Jesús, y acá y que allá, y tú no tienes que estar enfermo porque Jesús se llevó tus enfermedades. Bueno, no sé cuántas cosas se dicen hoy en día sacando estos pasajes fuera de contexto. Escucha bien aquí. Nuevamente, ¿con quién está hablando Jesús aquí? Con la iglesia, pastor. Mire, querido hermano, la iglesia no existía ahí. La iglesia vino a existir después de la muerte y resurrección de Cristo. Aquí no existía la iglesia. Pero mira, le voy a enseñar, como ya le dije, a estudiar e interpretar la palabra de Dios. Le hablé del contexto inmediato. No se case con un pasaje para usted hacer una doctrina. No, porque entonces cuando viene uno que conoce y estudia el contexto inmediato, va a saber que usted es un mal maestro. Va a saber que usted no fue capacitado por Dios y su Espíritu. Escuche bien. Mire, váyase al versículo 1 y vamos a ver con quién está hablando Jesús. Si es con la iglesia, como dicen los hermanos de hoy. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no asustéis, buscad a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos, ¿a quiénes? Vayan y díganle a quiénes, le dicen los ángeles. O estos dos muchachos que estaban ahí. A sus discípulos, no a la iglesia. Y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, o sea, al resto de los apóstoles, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron,
subraye esas tres palabras. No le creyeron. O sea, no le creyeron a ellos o a ellas que Jesús había resucitado. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a otros, o sea, a otros de los apóstoles. Y ni aun ellos le creyeron. Subraya estas palabras también. Y ni aun ellos le creyeron. Finalmente, versículo 14, se apareció a los 11 mismos. Escuche, porque ya Judas no estaba. Se apareció a los 11 mismos, que ya estaban todos reunidos, estando ellos sentados en la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Escuche bien aquí, porque el contexto inmediato lo que nos deja saber, número uno, de que está hablando con los apóstoles y no con la iglesia. Y número dos, de que no todos los apóstoles creyeron que Jesús había resucitado. Entonces, cuando vamos otra vez allí, 17, es más, vamos a leer el 17 y el 18, dice así: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Bueno, hay un pastor, eso fue publicado, y hay un pastor de que cogió una serpiente y la trajo a su congregación. Y bueno, dejó que la serpiente lo picara, lo mordiera. Y este pastor murió. Entonces, eso es una evidencia, o otra evidencia, de que Jesús no estaba hablando con la iglesia, sino que Jesús estaba hablando con los apóstoles. Por eso fue que en la isla por allá una isla que llegó Pablo, una serpiente venenosa lo picó. Y aquella gente decían: pastor, pero la Biblia no dice que era venenosa. Bueno, aparentemente sí lo era. ¿Sabes por qué? Porque aquella gente, cuando vieron esa serpiente, pensaron que ya había matado a Pablo. Y cuando vieron que la serpiente no lo mató, pues dijeron que Pablo era un dios. ¿Por qué tuvieron esa expresión? Porque obviamente sabían que esa serpiente era venenosa. De lo contrario hubieran dicho: no, a este no le pasa nada si es una de esas de jardín. Escuche, hermano, porque a veces tenemos que usar el sentido común también. Pero déjeme enseñarle algo aquí, para que usted aprenda. Aquí en el versículo 17, donde dice: y estas señales seguirán a los que creen. Bueno, escuche bien aquí. En el idioma original, y esta es otra herramienta que usted tiene que aprender a usar. En el idioma original, la palabra creen no existe, sino que se lee de esta manera: y estas señales acompañarán a los que han creído. Escuche bien, tiempo pasado. ¿Por qué tiene que estar en tiempo pasado? Bueno, porque el contexto nos deja saber de que Jesús, cuando le dice a ellos en el versículo 17 de que esas señales iban a acompañar solamente a los que creyeron, está hablando a lo que ya había pasado hace un momento atrás. ¿Y qué era lo que había pasado hace un momento atrás?
Bueno, que él le reprochó a muchos de ellos el no haber creído que él había resucitado. Por eso es que dice aquí el idioma original, y estas señales acompañarán a los que han creído. ¿Creído en qué? En que Jesús había resucitado. Porque entonces, querido hermano, mire, le voy a virar la moneda al revés. Vamos a decir que yo quisiera ponerme del lado de ustedes por un momento y solamente, escuche, porque yo no tengo negocio con ningún hombre, ni con ninguna enseñanza de rol. Pero cuando digo que me voy a poner del lado de ustedes es para sacarlo a ustedes del error. Mire, les voy a mirar la moneda a favor de ustedes para que ustedes vean en el grave error que ustedes están cuando sacan la palabra de Dios fuera de contexto. Vamos a decir que ahí diga que todas estas señales y todos estos milagros y el hablar en lengua y el hacer sanidades sea para toda la iglesia. O sea, que si todos creyeron, pues todos estamos capacitados para hacer todas esas cosas. ¿Sí o no? Claro, claro que sí. Escuche, porque me estoy poniendo del lado de ustedes solamente por un momento para mostrarle el error. Bueno, cuando usted va allí a 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Voy a hacer un momento conmigo allí. Vamos a estudiar la Biblia, querido hermano. Dice así: y aún nos puso Dios en la iglesia. Escucha, porque cuando dice que aún nos puso Dios en la iglesia, se está refiriendo a los apóstoles. Escuche bien, independientemente que aquí están involucrados también aquellos que ellos le dieron la autoridad para que pudieran trabajar con ellos en el ministerio, como fue en el caso de Felipe que ya mencionamos. Escuche, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Escuche, porque todas estas cosas estaban repartidas en aquel tiempo y no solamente en el caso de los apóstoles, porque vamos a decir ahora que Dios quería traer un mensaje, una profecía. Pues entonces podía usar a cualquier hermano. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ya te dije que la Biblia no estaba escrita. Escucha bien. Y si quería traer un mensaje en lengua, pues lo mismo, a pesar de que las lenguas no son para la iglesia, no eran para la iglesia, corrijo. Las lenguas eran para el incrédulo. Pero ¿qué pasaba? Bueno, llegaba un incrédulo allí a la congregación y Dios quería hablarle al incrédulo. Entonces traía un mensaje en lengua. ¿En qué lengua? ¿La jerigonza que se habla hoy? No. En lenguas, en un lenguaje entendible para ese inconverso que llegó a esa iglesia. Independientemente de que fuera del país que fuera, del idioma que no era comprendido por los reunidos en esa iglesia, pues Dios hacía que un hermano hablara el mensaje que Dios quería traerle a ese incrédulo a través de ese hermano que no hablaba el idioma del incrédulo, pero a la misma vez Dios hacía que lo hablara. Nadie lo iba a entender, solamente el incrédulo, a no ser que Dios quisiera que la iglesia se edificara con lo que Dios le quiso dar a entender, o el mensaje que Dios quería traerle al incrédulo, pues entonces había un hermano, si no él mismo, podía ser otro que Dios podía usar para interpretar esa lengua. Pero la lengua nunca fue para la iglesia. Y usted ve hoy los hermanos, bueno, pues dale, vamos, arriba. Que Marcos 16 dice de que las lenguas son para todo aquel que creyó. Si usted no habla en lengua todavía, pídasela a Dios que es para usted, o empieza a practicarla. Usted ve aquello allí que se cae abajo con toda la jerigonza esa inentendible,
que hablan todos estos hermanos, sacando este pasaje fuera de contexto, sin entender el contexto general de toda la escritura. Escuche bien, porque allí nos dice, ya te mostré, que esa señal iba a acompañar a todo el que creyó. No, porque entonces Dios se contradice con su palabra. Mira lo que dice Pablo aquí nuevamente. Versículo 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Escuche, querido hermano, porque entonces si te quedas allá con tu mala enseñanza, vas a tener un problema aquí con las palabras de Pablo. Pablo, que fue el hombre que Dios escogió para que le predicara a la iglesia, independientemente que le dijo también que fuera allí a predicarle a los judíos. Escuche, pero Dios no puede contradecirse en su palabra. Dios no puede decir una cosa allá y darle otra a Pablo aquí. No. Versículo 30, tiene todos dones de sanidad. ¿Hablan todos en lengua? Bueno, dicen los hermanos que sí. ¿Interpretan todo? Dicen los hermanos que sí. Escuche, querido hermano. Las señales, ya te dije, fueron en aquel tiempo con esas razones. Primero, daban testimonio de la palabra predicada de los apóstoles, que era genuina, venía de parte de Dios, y confirmaba el ministerio de ellos. Mira lo que dice Mateo 10:1. Escucha. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Escuche, porque no se la dio a la iglesia, querido hermano. No, por eso tú estás hoy decretando, declarando, haciendo y deshaciendo, diciendo, y nada pasa. Porque eso no fue para ti, pastor. Pero mira, allá hay uno que hace muchos milagros y hace muchas sanidades. Oye, ¿por qué tú no le dices que vaya allí a los hospitales? ¿Por qué nada más se encierran allí en ese video que ellos hacen para mostrarle a la gente las sanidades que ellos hacen? Querido hermano, no te dejes engañar más. Las sanidades las hace Dios. No las hace ningún payaso de esto. No, Señor. A los discípulos fue que se le dio la autoridad de hacer estas señales, estos milagros, estas sanidades. ¿Que Dios te puede sanar hoy? Sí. Yo no estoy negando eso. Lo que te estoy enseñando es de que Dios no tiene ningún compromiso contigo para sanarte. Escucha bien aquí. El único compromiso que Dios hizo a través de su Hijo fue para darte vida eterna. Eso es todo. Yo sé que te duele, pero ¿sabes qué? Es tiempo de que empieces a sangrar para que tu herida se sane. Para que si viniste a Jesucristo por un interés, te arrepientas y lo aceptes de todo corazón para que puedas salvar tu alma. Busca primeramente el reino de Dios y mira, las demás cosas van a venir por añadidura. No porque le creas a ningún mentiroso de esto. Declaradores, decretadores, que yo te declaro sano en el nombre de Jesús. Cuando los apóstoles dijeron, yo te declaro sano en el nombre de Jesús. Pastor, pero allí dijeron, levántate y anda en el nombre de Jesús. Claro, porque había un motivo, había una razón. No existía la Biblia. Pero escucha, fue para ellos. Mateo 10:1 nuevamente. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, no a la iglesia, a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad
y toda dolencia. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Escuche bien. Entonces a Dios le plació que ellos se dieran de cuenta, ese pueblo judío, no la iglesia, que se dieran de cuenta que Jesús era su hijo, que era el Mesías que ellos estaban esperando. Pero lo rechazaron, lo mandaron a matar. Y claro, todo estaba en el plan de Dios. Pero a ellos, los apóstoles, fueron los que Dios le dio el poder para hacerlo, para hacer todos estos milagros y todas estas sanidades, con ese solo propósito. Pero no a ti. Escuche bien. Dios no te mandó a ti a hacer milagros, a estar declarando y confesando sanidad sobre los enfermos. El único que puede decretar es Dios. Porque mire, hermano, porque usted decreta y declara y no pasa nada. Y eso es sin contar lo que ustedes, todas estas cosas que ustedes inventan ahí y ponen en fotografía y se ponen de acuerdo con gente para que salgan caminando allí y se caigan. Mire, hermano, que se sanó, se iba a sanar como quiera. Dios lo iba a sanar como quiera. Porque mire, le voy a enseñar algo. Escuche bien aquí. Porque entonces, cuando tú oras por una persona y no se sana, ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿A Dios? O como ya dije, te vas a poner a decir, no, el problema es que Dios es soberano y Él hace como le da la gana. O es que no tiene fe, o es que estás en pecado, o es que no era en el tiempo de Dios. No, querido hermano, ya te dije, ya te enseñé a través de la Biblia. El único motivo de Jesús hacer aquellas sanidades era para probar su autenticidad, su divinidad y nada más. No, pastores, que Isaías 53 dice que Cristo llevó nuestras enfermedades y que por su llaga fuimos nosotros sanados. Bueno, escucha, porque si así fue, si eso lo hizo Jesús para la iglesia, ¿por qué tú sigues enfermo? Escuche, mire, querido hermano, eso fue lo que obtuvimos cuando entró la desobediencia de Adán y Eva. No solamente las enfermedades, todas las cosas malas que tenemos hoy en día vinieron por causa de la desobediencia. Pero déjeme decirle, no es la voluntad de Dios traerle sanidad a nadie. Porque si hubiera sido la voluntad de Jesús o del Padre sanar a todos los enfermos, mira, Jesús los hubiera sanado a todos. Escuche bien. Y fíjate para que tú veas que Isaías 53, a pesar de que supuestamente, digo supuestamente para con la enseñanza que ustedes enseñan, para que Isaías 53 se cumpliera en la iglesia, pues entonces sería o fue después de la muerte y la resurrección de Cristo. Escuche bien. Pero el problema es que Jesús hizo todas estas sanidades y todos estos milagros antes, la mayoría de ellos, escuchen, porque también los apóstoles hicieron muchos milagros después de la cruz, pero la mayoría de los milagros se hicieron antes de la cruz, donde Jesús todavía no había muerto, para decir, bueno, Jesús se llevó nuestras enfermedades en la cruz. Escuche bien. Al contrario, hay un pasaje que vamos a leer más adelante donde demuestra de que aquella escritura de Isaías se cumplió en el tiempo de Jesús, antes de la cruz.
y no en la iglesia. Escucha para que tú aprendas. Pero mira, déjame mostrarte que Jesús no tenía compromiso con los enfermos. No. Mira, por ejemplo, ¿te acuerdas allí el paralítico de Betesda? Vamos allí un momento. Mira, te voy a enseñar algo aquí. Juan 5:1. Muévete un momento conmigo ahí. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos. Escucha, subraya esa palabra, multitud. Ciego, cojo, paralítico, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, escucha aquí, porque te hago una pregunta. Si había una multitud de enfermos, ¿por qué Cristo sanó a uno solo? Escucha, contestas esta pregunta. Si la voluntad de Cristo era sanarlos a todos los enfermos, ¿por qué Isaías se llevó nuestras enfermedades? Pues entonces, ¿por qué Cristo sanó a uno solo? Bueno, mira, porque sanó solamente al que le sirvió como testimonio de su divinidad. Escucha, porque él solamente quería que ese pueblo creyera que él era el Mesías prometido y no el hijo de José y María. Y con un solo milagro le bastaba. Porque Jesús no venía a sanar a nadie. La sanidad y los milagros se usaron en ese tiempo para mostrarle a ellos de que él era el Mesías que venía a salvarlos. Nada más. Mire, es más, le voy a decir, si ellos hubieran aceptado a Jesús como su Mesías, ninguno de estos milagros hubieran existido en ese tiempo. Escuche. Porque si hubiera sido la voluntad de Dios traerle sanidad a los enfermos, todos hubieran quedado sanos. Los apóstoles y otros discípulos de Cristo en el primer siglo del cristianismo hicieron esos milagros para probar, como ya le dije, la veracidad de ellos, los apóstoles, y además para confirmar el mensaje que ellos traían por cuanto no existía la Biblia. Ese libro que usted tiene en su mano hoy, ellos no lo tenían. Pero bueno, tenemos prueba de esto porque ahí mismo en el capítulo 16 de Marcos, pero en el versículo 20, escuche lo que dice para confirmar lo que estamos enseñando. Porque yo sé que a ustedes les enseñaron a leer solamente un versículo y de ahí hacer una doctrina. No. Escuche, siga leyendo el contexto inmediato y el general y el histórico, etcétera, etcétera, etcétera. Mire lo que dice Marcos 16:20. Y ellos, los apóstoles, escuche, saliendo, o sea, después que Jesús se les apareció allí y les dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y estas señales los van a acompañar a ustedes, no a la iglesia.
Pues entonces, después que ahí mismo, en el versículo 16, 17 y 18 de Marcos 16, pues entonces cuando llegas al 20, Jesús le sigue diciendo a ellos, mire, y ellos, los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, como ya les había dicho en el versículo 15, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. Escuche, la palabra que ellos traían eran confirmadas o era confirmada con las señales que le seguían. Escuche bien. ¿Por qué? Porque no existía la Biblia, querido hermano. Por eso es que las señales tenían que estar vigentes allá y no acá. El escritor de los Hebreos allí en el capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? O sea, hablando de los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, escucha, con los apóstoles, no con la iglesia, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Mira, ahora ya tenemos la palabra de Dios en su forma completa. No necesitamos poder milagroso para confirmar su palabra. Ya fue confirmada. El testimonio escrito es suficiente. Si hay algunos que no van a creer ahora hasta que vean un milagro, están en la misma condición de los 5 hermanos del hombre rico. ¿Se recuerdan allí en Lucas 16? Donde Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Yo digo lo mismo hoy, de la misma manera. Ahora, si alguno no cree por el testimonio del Nuevo Testamento, tampoco se persuadirá si alguien le hiciera un milagro en su presencia. Y ahí está el problema de hoy, en que la mayoría de los maestros, pastores y pastoras están trayendo un evangelio diferente, un evangelio que no está en la Biblia. Le ofrecen tantas cosas a la gente que vienen por lo que ellos le están ofreciendo y no por la salvación que otorga el evangelio de Jesús. Vienen por los panes y los peces. Tú tienes un problema financiero, ven a Jesús, Él te va a resolver. Se te fue el marido, ven a Cristo, Él te lo devuelve. Estás enferma, ven, haz un pacto con Dios para que Dios te sane. Escucha bien, eso es otro error. Eso es otro grave error. Se le ha enseñado al pueblo de Dios a pactar con Dios. No, pastores, que Jacob hizo un pacto con Dios. Mire, querido hermano, usted tiene que aprender. El pacto que hizo Jacob con Dios, mire, es más, se lo dejo de tarea. Jacob fue falta de respeto. Vaya allí a ese pasaje cuando tenga tiempo, para que usted vea qué fue lo que le dijo Jacob a Dios y cuál fue el pacto que Jacob hizo con Dios. Se lo dejo de tarea. Mire, nadie puede hacer un pacto con Dios. Eso deberían de saber todos estos pastores y pastoras que están predicando hoy en día, que Dios no los ha llamado. Escuche, porque si Dios te llama, te capacita. El escritor de los Hebreos en capítulo 9 dice, es más, te lo voy a buscar y te lo voy a leer para que tú aprendas. Mira, Hebreos capítulo 9, versículo 16. Vamos a cogerlo en el 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando de Jesucristo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, escuche, para aquellos que dicen que el Nuevo Testamento empieza con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Escuche, Señor,
el Nuevo Testamento empieza con la muerte y resurrección de Cristo, de la cruz en adelante, de Romano en adelante. Pastor, entonces usted le está quitando a la Biblia, usted está diciendo que no leamos los 4 evangelios del libro de los Hechos. Mira, yo no estoy diciendo eso. Hay de aquel que le quite y que le ponga. No, señor. Usted quiere leerlo, usted quiere informarse, usted puede hacerlo. Usted quiere saber qué fue lo que pasó durante el ministerio de Jesús, usted puede hacerlo. El libro de los Hechos es un libro de historia. Usted quiere saber lo que pasó allá con aquellos judíos y con la iglesia primitiva, usted puede ir ahí. Pero usted no puede coger lo de ahí para traérselo a la iglesia. Porque por eso es que hay muchos hermanos, escuches, muchos hermanos hoy, pastores y pastoras, que no saben ni dónde están parados, que tienen ministerio de liberación, echándole demonios fuera a los hermanos. Escuche, los otros días una cuñada mía llama a mi esposa, a la hermana, y le dice: hermana, porque fuimos allá a una vigilia, a una campaña, creo que fue que dijo, y estuvo de lo más buena, porque mira, había una hermana que tenía un espíritu de epilepsia, y oramos y lo echamos fuera. Escuche aquí, para que usted vea dónde está la mala enseñanza. Y no es culpa de mi cuñada, no es culpa de su pastor o su pastora, donde no sabe enseñarle de que de la cruz en adelante no puede existir un hermano endemoniado. Si tiene epilepsia, es una enfermedad de su cuerpo, pero no es un espíritu de epilepsia. Es como el borracho, tiene un espíritu de borrachera. El drogadicto de drogadicción. Óigame, o está Dios o está el diablo. Los dos no pueden vivir ahí. Pero bueno, vuelvo y te repito, como estaba diciendo, escucha bien aquí. Por eso otros también te dicen: no, hay que guardar el sábado. ¿Por qué? Porque para ellos los 4 evangelios y el libro de los Hechos pertenecen al nuevo pacto. No, dice aquí, es más, te sigo leyendo. 16, Hebreos 9:16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. O sea, el que hizo el testamento tiene que morir. El que hizo el pacto tiene que morir. Si no, ese pacto no se confirma, no se lleva a cabo. Por eso es que si tú tienes que hacer o quieres hacer un pacto con Dios, tú tienes que morir. Versículo 17, porque el testamento, el pacto con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el que hizo el pacto vive. Escuche bien, querido hermano, para cuando le digan otra vez: pacta con Dios, salga huyendo de ahí. Escuche, déjese de estar escuchando a esta gente que le está prometiendo todas estas bendiciones, de que venga Dios para que Dios te sane. Tu hijo está enfermo, pacta con Dios para que Dios te sane a tu hijo. Mira, lleva a tu hijo al médico. Mira a ver qué es lo que está comiendo. Dios no tiene ningún compromiso con nadie de sanidad. Que Dios pueda hacer un milagro hoy, sí. Que Dios me sanó a mi hijo. Mira, gloria a Dios porque Dios te sanó a tu hijo. Escucha, porque estos asalariados vienen y te presentan este evangelio de error, este evangelio de prosperidad, este evangelio de que tú no tienes que pasar por la prueba de Dios, este evangelio donde tu fe no tiene que ser probada. Ven a Jesucristo, vive una vida mundana como te da la gana y todo va a estar bien. Nosotros nos vamos a encargar de orar por ti. ¿Tienes un problema? Llama aquí. Tenemos un libro aquí, una cadena de oración, las 24 horas del día. Vamos a estar orando por tu problema.
insaciablemente. Hipocresía, queridos hermanos. Y entonces, cuando Dios en realidad te va a sanar o te va a resolver tu problema, te va a dar una bendición, pues entonces lo primero que tú piensas es, el pastor aquel que tiene una cadena de oración, puse mi nombre allá, mandé mi petición, han estado orando por mí. Así es la abuelita de un hijo mío. Yo le decía, no, porque pasó esto, y me decía, ay, Lázaro, si yo cuántos años he estado orando. Mira, gloria a Dios por la oración de ella. Pero querido hermano, el que hace los milagros es Dios. Pero entonces estos asalariados y asalariadas vienen y oran y decretan y declaran, pero no sucede nada. Y ese es el peligro de todos aquellos que vinieron buscando los panes, los peces, los milagros, las sanidades, resolver todos sus problemas. Que cuando ven que nada pasa, entonces vuelven al mundo, van allá otra vez a buscar al brujo. ¿Y qué pasa? Bueno, se quedan sin conocer a Cristo, se quedan sin salvación, porque no le predicaron el evangelio de Jesús, el cual no promete sanidad, ni promete ninguna bendición, ni nada de esto que se ofrece hoy en día. Mira, el evangelio de Jesús es suficiente para salvar tu alma. Dice Pablo, y habiendo oído el evangelio de vuestra salvación. Tienes que oír la palabra de Dios, no el evangelio barato que se predica hoy, para que te puedas convertir, para que puedas nacer de nuevo. Porque entonces esta gente vuelve al mundo otra vez. Y cuando venga alguien a predicarle el verdadero evangelio, pues entonces, mira, cuando le vayan a hablar de la iglesia, lo primero que le van a decir es, no, estos son unos engañadores. Iglesia, no me menciones iglesia a mí. ¿Y quiénes van a ser los culpables? Todos estos pastores y pastoras y maestros que Dios no lo llamó a predicar. No. Aquellos que no conocen nada de la palabra de Dios. Ellos mismos se llamaron y están sirviendo de tropiezo para aquellos que han de conocer la verdad. Porque estos engañadores lo único que conocen y enseñan es la falsa unción esa, el temblequeo, para mostrar o engañar a aquellos que no conocen. Queridos pastores, pastoras, hermanos, usted tiene que aprender que Dios no trata ahora con la iglesia como lo hizo con aquel pueblo en aquel momento. Allá había un propósito. Ya lo leímos. Allí en Juan 20:30 ya se cumplió ese propósito. La palabra ya está confirmada. Nuestra fe ahora tiene que estar basada en el testimonio escrito, no en los milagros. Escuche bien. Ahora, el que quiera ser un hijo de Dios, el que quiera ser parte de la iglesia, tiene que oír el evangelio, no ver las señales. Una vez que la Biblia se completa, pues entonces no vas a ver a ningún apóstol haciendo señal. Al contrario, vas a ver a un Pablo diciendo allí en Romanos 10:8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca, escucha, porque esta es la palabra, el evangelio de fe que ahora predicamos, no las señales y los milagros, no, predicar es hablar lo que ya está escrito. Que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creyeres en tu corazón que Dios levantó a su Hijo de los muertos, vas a ser salvo. No vieres con tus ojos para ser salvo. No, ya eso se acabó. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Escucha, invocar el nombre del Señor por la salvación que Él te regala, no por el milagro, la señal que tienes que ver. Mira, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Claro, porque le presentaron las señales, refiriéndome ahora a la iglesia de ahora. ¿Ves? No van a creer. ¿Por qué? Porque ahora tú quieres coger la experiencia de allá y quieres decir, no, porque Dios es el mismo y no cambia, lo mismo que Dios hizo allá lo hace acá. Bueno, ¿y por qué no pasa aquí como pasaba allá? Porque estás confundido. Estás sacando la palabra de Dios fuera de contexto. Escucha bien. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Escucha, porque ahora no es por señales. No puedes decirle a la gente, ven que te voy a mostrar las señales para que te conviertas o para que aceptes a Jesucristo. No. Porque cuando venga el día malo, cuando venga la prueba de Dios para probar tu fe, les va a pasar lo que les pasó allí en la parábola del sembrador. Escucha. Aprende, querido hermano. Dice el versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Escuche, ya ahora tu fe no puede estar fundada en los milagros. No. Ahora tu fe tiene que conectarse con la palabra de Dios. Y una vez que te conectas con el verdadero evangelio, el cual lo único que te ofrece es la salvación, pues entonces tu fe se conecta con el favor inmerecido de Dios y se hace realidad en tu vida el nuevo nacimiento. De lo contrario, no vengas a Jesucristo por señales, por milagros, por ese evangelio de prosperidad que te dijeron y te ofrecieron. No, porque lo que va a pasar es que te vas a frustrar y te vas a ir al mundo y te vas a quedar sin conocer el verdadero evangelio de Jesús para poder salvar tu alma. Ese fue el único propósito de Dios, mandar a su Hijo a morir, darte la vida eterna, si es que crees en Él y obedeces su palabra hasta que Él venga. Resistiendo las pruebas. Escucha bien. El Espíritu Santo hoy no está dando ningún don de milagro a nadie. Se los dio a los apóstoles en aquel tiempo, como ya te dije, porque no existía la Biblia. La palabra era confirmada a través de las señales. Ahora los milagros de hoy son ficticios. Pastor, pero Dios me sanó. Hermano, gloria a Dios, porque Él es el que sana, vuelvo y te repito. Gloria a Dios porque Él fue el que te sanó y no fue uno de estos mentirosos, vividores, confesistas, decretores. Ya lo leímos. A ellos los apóstoles fue a los que se les dio la autoridad, no a estos falsos apóstoles de hoy. Y dicho sea de paso, después de aquellos apóstoles no existieron ninguno.
hoy en día se proclaman apóstoles. Hay un mensaje allí en YouTube bajo Pastor Lázaro González titulado ¿Existen los apóstoles hoy en día? Te lo recomiendo. Ya te dije, en el tiempo de los apóstoles se hacían los milagros porque todavía el Señor estaba tratando con ese pueblo. Y además, no existía la Biblia. Sálgase de los evangelios y del libro de los hechos a ver dónde va a encontrar un apóstol hablando de sanidades y de milagros para la iglesia. Eso lo va a encontrar en los escritos que eran para ellos, no para la iglesia. Lo que pasa es de que los maestros de hoy le llaman nuevo pacto a los evangelios y al libro de los hechos. Pastor, pero allí Santiago manda a hacer milagros. Escuche bien. Tenemos otro estudio, el cual se titula Ungir al enfermo con aceite y sanarán. También bajo Pastor Lázaro González, allí en YouTube. Te lo recomiendo, ahí hablo del aceite y la sanidad de Santiago. Pero mira, algunos versículos aquí para mostrarte de que la sanidad era para ellos, con un propósito, no para nosotros hoy en día. No vas a encontrar ningún apóstol decretando y declarando sanidad en el nuevo pacto. O sea, me refiero de Romano en adelante. No lo vas a encontrar. Ni ninguno de ellos diciendo de que la sanidad es para la iglesia y que ningún cristiano puede hacer sanidades. Escucha, Juan 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, y muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. ¿Por qué creyeron? Por las señales que hacía. Entonces, Juan 11:45, disculpe. Entonces, muchos de los judíos, escuche, que habían venido para acompañar a María, vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. ¿Usted escuchó? Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y lo ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Escucha, porque usted no coge ahora y busca al apóstol ese de hoy y lleva allí su trapito, su manto, para ver si la sombra de algún apóstol de esto de hoy mentiroso lo sana. Sí, porque si Dios es el mismo y no cambia, y lo mismo que hizo allá lo puede hacer acá, pues entonces, ¿por qué tú no haces eso? Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Escuche bien, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Escuche, porque ellos estaban oyendo y viendo las señales que hacía Felipe. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Por qué se convirtieron? Por las señales que hizo Felipe. Hechos 9:32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a una que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó.
Y le vieron, escuche, le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Por qué se convirtieron? Porque vieron el milagro que Pedro le hizo a Eneas. Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, le pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, le presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. ¿Por qué creyeron en el Señor? ¿Porque se le predicó el Evangelio? No, porque Pedro resucitó a Dorcas. Mateo 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él, escuche, porque entonces aquí hay 2 sucesos. El primero es que ¿por qué tú no coges al falso apóstol ese para que te ponga la mano y la fiebre se te vaya instantáneamente? Mira, querido hermano, si tienes fiebre es que tienes infección. Vete al médico para que te dé un antibiótico allí. Pastor, pero Dios es el mismo y lo mismo que hizo allá lo puede hacer aquí, lo hace aquí. Bueno, mira, ven, hazlo y después me llama. Hazlo. ¿Usted no tiene fe, pastor? Sí, si la Biblia dice que al que cree todas las cosas le son posibles. ¿A quién te lo dijo? ¿A ti? ¿A quién se lo dijo? ¿A la iglesia? No, querido hermano, eso lo dijo en los evangelios. Se lo dijo a los apóstoles. Vayan allá a predicar el evangelio. Estas señales los van a acompañar a ustedes, no a la iglesia. Por eso es que ese pastor se murió cuando la serpiente lo picó, querido hermano. Dice aquí el versículo 15, 16. Cuando llegó la noche trajeron a muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, querido hermano, ¿en quién se cumplió Isaías 53, 4 y 5? Bueno, dice aquí que se cumplió en ellos, no en la iglesia. Mateo 14, 34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticias por toda aquella tierra de alrededor y trajeron a todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaran quedaban sanos. Escucha, porque ¿por qué usted no va allí ahora y le toca el saco a los apóstoles de hoy para que quede sano? Si Dios es el mismo y no cambia, y lo que hace allá lo hace acá. Escuche, querido hermano. Mira, Dios es el mismo y no cambia. Lo que cambió fue la manera de Dios tratar con su iglesia.
Escucha, Mateo 20:29. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Escuche, para que usted vea que sí había un propósito para con ese pueblo. Esa gente no era iglesia. Jesús no le preguntó de que si estaban en pecado, que si tenían fe o no, o que no era su tiempo en ese momento, como hoy en día. No te sanaste porque estabas en pecado. Versículo 34. Entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Y por qué le siguieron? Porque les dio la vista. ¿Y por qué hoy los apóstoles y los pastores y todos los hermanos, aquellos hermanos que usan espejuelos, no ciegos, porque ya ahí se las voy a poner un poquito más difícil, pero los que usan espejuelos para poder leer, ¿por qué ninguno de ellos ha podido sanar su vista? Mucho menos, como ya dije, abrir los ojos a un ciego. ¿Por qué? Si Dios es el mismo. Escuche, querido hermano, todo es un engaño, una mentira, falsificaciones para vivir a costilla del pueblo de Dios que no tiene conocimiento. Juan 4:47. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres las señales y prodigios, no hubieras creído en mí. Claro que no. Todos creyeron por las señales. Juan 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, escuche, porque esto echa por tierra esas excusas baratas de hoy de que no te sanaste porque estabas en pecado. Escucha, vuelvo y repito, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Ahora, el problema es que cómo nosotros vamos a reconciliar todo esto con las enseñanzas del nuevo pacto. Y cuando digo nuevo pacto me estoy refiriendo a Romanos en adelante. Y ya te expliqué el por qué. Donde los apóstoles le prometieron sanidad a la iglesia. Y donde les dice que declaren y decreten una palabra de sanidad. ¿Dónde está eso? Tú me lo puedes enseñar. Primera de Timoteo 5:23. Escucha lo que le dice Pablo a Timoteo. Ya no bebas de agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué pasó aquí? Que Pablo no decretó una sanidad para Timoteo. ¿Por qué no hizo una oración poderosa? ¿Por qué no hizo una cadena de oración? ¿Por qué no decretó y le dijo a la enfermedad: vete, sales de él ahora en el nombre de Jesús? Timoteo, te declaro sano en el nombre de Jesús. ¿O por qué no cogió aceite allí para untarle a Timoteo? Si Santiago dice que le eches aceite al enfermo y que ibas a sanar.
¿Sabes por qué no lo hizo? Porque eso fue en el tiempo, porque eso fue en aquel tiempo para con aquella gente, para con aquel pueblo, con esos dos motivos que ya te he enseñado. Primero, para que supieran que Jesús era su Mesías. Y segundo, para que supieran que los apóstoles habían sido enviados por él. Y un tercer motivo, para salvar a ese pueblo. Pero hoy, el patrón de hoy para la iglesia no es señales y milagros. No, es la palabra escrita de Dios. Mira, otro caso, 2 Corintios 12:1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba a conocer o a expresar a los hombres. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o en mí oye, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Escuche nuevamente, ¿por qué Pablo no reprendió aquí al diablo? ¿Por qué Pablo no decretó una sanidad en el nombre de Jesús para él, para esa enfermedad? ¿Por qué no ató al aguijón y lo echó en la fondo de la mar como hacen los hermanos hoy? Cáncer, te ordeno, escucha, como si el cáncer fuera una persona. Espíritu de cáncer. Hermano, el cáncer es una enfermedad por nosotros no saber alimentarnos. Escuche bien. Espíritu de cáncer, te ato, te estirpo, cáncer, tumor, te estirpo y te echo allí al fondo de la mar. Sales de él y nunca más regresa. En el nombre de Jesús, porque Cristo se llevó nuestras enfermedades. Y viene el hermano y empieza a comer carne roja otra vez y le regresa el cáncer. En el tiempo de Jesús no pasaba eso. Mira, querido hermano, cuando Dios liberta, cuando Dios sana, lo hace de una vez y para siempre. Filipenses 2:25. Muévete un momento conmigo allí. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. ¿Y por qué se angustió en vez de orar fervientemente y decir, como dicen hoy, que hay que llamar las cosas que no son como si no lo fueran? No, yo estoy sano, me declaro sano en el nombre del Señor. El médico me dijo que tenía cáncer, pero yo no le creo al médico. Mi doctor por excelencia es el Señor. Yo le creo a Dios, el cual dice en su palabra que Él se llevó mis enfermedades. Yo no estoy enfermo nada. Yo declaro la palabra de sanidad que está en la Biblia para mí, que escribieron ellos allí para la iglesia. Mira, Isaías 53, 4 y 5, ahí está escrito para la iglesia. Yo me declaro sano en el nombre del Señor. Él se llevó todas mis enfermedades. No me tomo la pastilla en el nombre del Señor. No me doy la quimioterapia en el nombre del Señor.
Porque entonces eso sería dudar y el milagro no se va a hacer real en mí. Si yo dudo, no se va a cumplir la palabra. Y a la semana el hermano se murió. Porque entonces era diabético y no se puso la insulina. O no se tomó su pastillita de metformin ahí. El azúcar le subió a 500, 600 y ya tú sabes. Adiós Lola. Como dice un hermano mío, hermano en la fe, el hermano Luis de Lis. Adiós luz que te apagaste. Queridos hermanos, escuche bien, lo que Dios hizo allá, lo hizo con un propósito, ya te lo he mostrado. Pero al contrario, este hermano Epafrodito se angustió porque él sabía que la enfermedad era parte de lo que entró en nosotros desde el día en que el hombre y la mujer que Dios había creado desobedecieron. Pero además sabía que el único que podía sanarlo era su Señor. El único que tuvo misericordia en ese momento por causa del ministerio de Pablo. Escuche lo que dice el verso 27. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Escucha, Dios tuvo misericordia de él. No es decreto tuyo. Escucha. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Antes de terminar, vamos a ir ahí a Santiago 5:14. Quiero mostrarle algo aquí. Dice Santiago, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué ungiéndole con aceite? Bueno, ungiéndole con aceite porque esa es una costumbre de los judíos. Es necesario que tengas en cuenta esto para que no diga o haga lo que haces hoy. Vamos a embarrar aquí a la gente de aceite para que salen. El aceite no tiene ninguna propiedad curativa. Escucha bien. Menciona el aceite Santiago aquí porque esa era la costumbre de ellos. De hecho, Santiago, a pesar de que le escriba a la iglesia, le está escribiendo a una iglesia judía. Si usted se lee allí el primer capítulo de Santiago, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensación, salud. Escuche, Santiago le escribe a una iglesia que tenía costumbres judías, hebreas, escuche bien. Pero cuando vamos al versículo 14, dice 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Por qué? Porque en ese momento, querido hermano, mira, la oración de fe, no solamente de fe, porque sí, igual que hoy tenemos fe en nuestro Señor, pero ¿qué pasaba allá? Bueno, allá pasaba que la fe de ellos se conectaba con todos aquellos milagros que hizo Jesús y hacían los apóstoles. O sea, que la fe era más fácil en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque Dios confirmaba y cumplía en ellos esa sanidad. ¿Cómo lo sabe, pastor? Bueno, ya lo hemos mostrado durante todo el estudio, pero aquí mismo con Santiago te lo voy a mostrar. Mira, seguimos leyendo. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serían perdonados. Confesad vuestras ofensas uno a otro, y orad uno por otro para que seáis sanados. La oración eficaz de justo puede mucho. Escucha, porque puede mucho en ese tiempo. ¿Por qué podía mucho? Porque entonces mira lo que dice el versículo 17. Y esto lo tenía bien claro Santiago. Y lo tienes que tener bien claro tú. ¿Por qué? Porque tú quieres coger aquellas experiencias para hoy. Por cuanto Dios es el mismo y no cambia. Mira, cambió la manera de Dios tratar contigo hoy y no de hacerlo en aquel tiempo. Mira,
haciendo una comparación entre la enfermedad de ellos en ese tiempo, mira cómo compara el apóstol Santiago en el versículo 17. La fe de ellos en ese momento. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, dando a entender que Elías era un pecador, igual que nosotros, para que tú no te inventes, no, porque el problema es que estás en pecado. No. Pero Elías oró fervientemente para que no lloviese, y llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Escuche, porque entonces ahora yo te pregunto a ti, si Dios es el mismo y no cambia, ¿por qué tú no sales para allá afuera y dices, Señor, yo tengo aquí una cosecha de malanga, que llueva durante la temporada para coger buenas malangas y el negocio me vaya bien, Señor? O Señor, que no llueva por 3 meses porque ya ha sido suficiente. ¿Qué pasa? Si Dios es el mismo y no cambia. Escuche, querido hermano, conclusión de este mensaje. Yo no estoy diciendo que Dios no pueda hacer una sanidad en tu vida. No. Yo lo que estoy diciendo es que Dios no le prometió a nadie sanidad, que las sanidades y los milagros allá se hicieron con esos propósitos que te he enseñado a través de la palabra de Dios. No estés buscando a Dios para que te resuelva los problemas. Sí, órale al Señor para que haga un milagro en tu vida. No hay problema con eso. Pero no te pongas a hacer lo que hacen la mayoría de hoy. Enseñarle a los que tienen que conocer a Jesús que vengan, porque cuando vengan a Jesús, Dios le va a resolver todos sus problemas. No, querido hermano, enfócate en la palabra de Dios. Enfócate en seguir creciendo, en llenarte del conocimiento de Dios. Ese es el que te va a hacer o te va a capacitar para cuando venga el día de la prueba, tú puedas atravesar por todas las vicisitudes que vas a enfrentar, porque el Evangelio de Jesús no es fácil. No. No es fácil, querido hermano, pero tienes que triunfar. Tienes que atravesar por todas esas pruebas para que puedas llegar al final. Si tu fe está fundada en todos estos milagros, en todas estas tembladeras, en todas estas habladeras de jerigonza, etcétera, 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 déjame decirte que cuando venga el día de la prueba, tú te vas a caer. Tú no vas a llegar al final. Entiende que lo que Dios te prometió fue obediencia a su palabra y la vida eterna que te va a otorgar cuando Él regrese y te haya haciendo su voluntad. No jugando a la iglesia como está jugando hoy el 90 o 99%. Bueno, nuevamente este ha sido Pastor Lázaro González de la iglesia Agua de Vida. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes llamarme a mi número, línea directa 352-426-1182, o puedes ir allí a YouTube para ver los estudios que tenemos. También nos puedes visitar en la página de nuestra iglesia, Iglesia Agua de Vida. Gracias y paz sean a tu vida.